Esta es la historia de Terakomari Gandesblood, o Komari para los subordinados, una vampira del linaje Gandesblood, una de las familias más nobles del Imperio Multine que ha forjado estrategas legendarios y militares asombrosos del porte de un tal Bonaparte. Pero Komari, al ser incapaz de usar la magia, carecer de toda aptitud deportiva y no estar a la altura, literalmente se recluyó del mundo por los últimos 3 años huyendo de los horrores de la guerra y del asqueroso olor de la sangre que tanto reniega. Un día el deber real le llama a la puerta. La sirvienta de la familia Vilhase la saca de su reclusión para volverse su asistente personal que le trae las novedades del mundo. La emperatriz del imperio, Karen Helvetius, la nombró miembro de los 7 señores carmesíes, míticos guerreros que controlan los ejércitos de vampiros soldados perfectos que sirven a la corona. Su padre algún tiempo atrás la escuchó decir que aceptaría el cargo si la emperatriz le cediera el trono del imperio. Ni corto ni perezoso, su padre habló con su majestad y ambos llegaron a un acuerdo. Una noche que no la esperaba, la emperatriz entró en silencio a su habitación y le dio un beso a su boca cerrada. No pudo ni decir que se fuera por el pacto que sellaron con sus labios. Sin más remedio, Komari acepta su cargo y escucha las condiciones que Karen le impone. Cada 3 meses deben entrar en guerra con otra nación y ganar. Si gana 100 peleas, será candidata a tomar el trono de Multine. Si quiere sobrevivir, debe mentir sobre su debilidad para lucir fuerte frente a sus tropas. De inmediato Komari se topa de frente con 500 hombres que morirían por ella, aun si no tiene la menor fuerza para siquiera matar una mosca. Komari les ofrece todos los placeres que el mundo carnal puede darles si se entregan totalmente a ella. Con la ayuda de la prensa, difunde sus palabras por las 6 naciones. Les promete a sus soldados conquistar hasta el último páramo que toca la luz, pues no habría ser vivo en la tierra que no conociera su leyenda. Tristemente, la vampiresa no puede lidiar con el derramamiento absurdo de sangre que está condenado a repetirse, dado que en el centro del mundo hay un terreno en el que la magia converge y crea el lugar ideal para pelear infinitamente. No importa cuántas veces mueran, se arranquen la cara unos a otros o cuántos sufran y se destrocen, hasta entender que están condenados a sanar las veces que haga falta para revivir los horrores de la guerra. Hombres pelean en nombre de jóvenes que nunca han visto por ellos. Sí, todo muy profundo, pero Komari está más preocupada por la imagen negativa que los medios de comunicación están construyendo de ella. Vilhase y ella se ponen manos a la obra para salvar su reputación, no sin antes leer los manuscritos vergonzosos de Komari. Más tarde, Vilhase prepara a su ama para reunirse con sus tenientes Chaustel, Melaconsi y Velius, así como soportar sus peculiares solicitudes. A sus espaldas, Chaustel y Velius sospechan que Komari fue la responsable de una masacre que sucedió en la academia 3 años atrás. El encierro de Komari por 3 años y las cualidades exageradas que Vilhase esparció por el pelotón solo hicieron más creíble la sospecha, aunque deben prestarle más atención a una enmascarada que se infiltra en el palacio y amenaza la vida de la emperatriz. Por su parte, Komari encara otra de sus responsabilidades: hacerse de una bestia mágica que sea su acompañante en los campos de batalla. La noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelo cruzado como rayo las cálidas praderas entre cerros verdes y lo azul del cielo. En su llegada a la academia, Komari mata a un subordinado que planeaba eliminarla antes de pensarlo. Más allá del susto, el teniente Helders no puede morir por el campo de magia que tiene el campo de entrenamiento. Aún con hambre de venganza, se levanta del fango y la reta a un duelo a muerte por su honor ese día. Bill prepara antes de la pelea para que su ama gane cómodamente. Envenena la comida del rival y cava decenas de hoyos en el terreno de juego. Ya sana y salva, Vilhase y Komari toman un baño caliente dentro del palacio. Komari nota las llagas en las manos de su criada, entendiendo que haría lo imposible por ella. Vilhase pasó el día entero salvando la vida de su señora y lo haría 1000 veces más, porque además del crimen que cometió en su pasado que sigue arrastrando, la necesita como el aire que respira. La victoria humillante de la pequeña Komari enloquece de ira a Helders. Oportunamente, el enemigo de su enemiga escuchó sus lamentos y le ofrece una oferta que no puede rechazar. Poco después, Karen organiza un banquete para Komari y sus generales por sus arrolladores triunfos. La emperatriz es consciente que Komari padece el cambio abrupto de una vida tranquila hacia un entorno atestado de gente. A mitad de la cena, una dama de celeste cabellera y nobles modales pide hablar con ella. La intrusa se despoja de su careta y se presenta como Millicent, miembro
miembro del grupo terrorista La Luna, o una vieja conocida de Komari con quien tiene cuentas pendientes. Al ver su rostro, un escalofrío recorre su cuerpo. Miji-sen se lanza al ataque hiriendo a Belius y además presentes. Vilhase aparece veloz, pero es inútil, pues en un parpadeo, Millicent tiene a Komari bajo su control. El frío del cuchillo que cubre su cuello y el pasado que parecía haber muerto es peor que una muerte lenta. Al filo de los eternos segundos que transcurren, recuerda cómo empezó todo. Hace más de 3 años, Komari sufría la ira irracional de Millicent solo porque es mala. Las palizas se volvieron su pan de cada día hasta que la abusadora cruzó el límite. Meterse con el collar que le regaló su madre. Los recuerdos de lo que pasó después siguen enterrados en su mente. Solo sabe que aquel instante despertó su verdadera naturaleza. Algo salvaje que no se asemeja a los señores carmesíes. Regresando al presente, ni la emperatriz es capaz de detener a la terrorista que promete volver a destruir al imperio desde adentro. Porque ese es y siempre ha sido su destino. Sus tenientes no pueden hacer mucho por las sospechas de una espía entre las filas. Los hombres del regimiento no pueden hacer mucho por la ausencia de Komari, que no quiere saber nada del mundo exterior. Pese a sus esfuerzos por mantener a todos alejados de ella, siempre habrá alguien que sea su cable a tierra, y alguien que no descansará hasta verla muerta. Millicent consigue neutralizar a Vilhase, y se la lleva como una carnada para que Komari caiga en su trampa. No solamente quiere asesinarla, quiere que sufra a cada instante. La cita en las ruinas del castillo de la Laneliet antes de la medianoche si quiere recuperarla. Esto es más que suficiente para que Komari se encierre en sí misma y espere la muerte. Sin embargo, los sentimientos que Vil plasmó en un papel antes de partir desentierra un poco de su pasado. La historia de las dos empezó a escribirse desde hace 3 años, cuando Vilhase era una pobre estudiante de la academia donde estudiaba Komari. Al igual que ella, sufría el acoso de Millicent, hasta que Komari puso la otra mejilla por la desamparada chica. Vilhase sufrió por no haber tenido el valor de devolverle el favor. Pasaron los años, Komari se encerró, Millicent felizmente desapareció y Vilhase se graduó. Entró a trabajar como sirvienta a la casa de los Gandesblot, encontrando su felicidad en la sonrisa de Komari. Estando con la frente en alto, se seca su llanto y va a luchar por no fallarle a la única que estuvo con ella. En las puertas de su mansión, sus tenientes se ofrecen a ayudarla, pero Komari sabe que debe enfrentarse ella sola. Así se adentra en las profundidades de una escena gris como Millicent. Ahí su verdugo trata de justificar sus aberrantes actos con una crianza estricta propia de cualquier otro hijo de políticos, aunque solo descargaba su frustración en alguien más débil. Millicent lleva años tratando de conseguir la impulsión del núcleo, la liberación de un poder oculto que se libera en la fortaleza mental y puede invocarse de muchas formas, atacando a alguien hasta la muerte o romperlo espiritualmente, justo como lo hizo con Komari cuando trató de robarle el collar de su madre, y ahora con Vil intentará romperla. Komari ignora las afrentas de su vacía enemiga y se lanza con la mirada fija en salvar a su amiga. La vampiro en ningún momento baja la mirada ante los incesantes ataques que le llueven. Creyendo que por fin se libró de ella, camina al altar que retiene a Vilhase, pero Millicent la ataca rastreramente por la espalda y sigue insultando sin cesar, buscando que se corrompa, pues no hay poder en los 6 países que quiebre su voluntad. Millicent le tira un ataque suficiente para quemar cada fibra de su alma. Al borde de la muerte, Vilhase renace de su cautiverio para entregarle su sangre a Komari, ya que presagia una victoria para su amo. Con unas gotas de sangre, la vampiro despierta la misericordia del carmesí solitario, la implosión de núcleo suprema e inigualable en la historia del imperio. Las paredes de las ruinas se tiñen de rojo por las entrañas de Millicent, al igual que hace 3 años. Basta un poco de sangre para despertar la ira dormida de una noble gigante que odia la guerra, pero no temerá en entregarle a su enemiga el peor de los destinos: vivir por toda intranquila sabiendo que pudo tener una vida tranquila. Komari despierta del frenesí en su habitación con Vil a su lado. No recuerda lo que pasó, y por órdenes de su padre, Vilhase jamás deberá decirle que implosionó su núcleo, ya que tiene un hechizo que le hace odiar la sangre para evitar que vuelva a matar. Komari ignora todo esto, ya que está feliz de vivir un día más junto a la mujer que promete jamás la apartará de su lado. Sí, todo muy bonito, pero la general debe atender asuntos propios de una gran estratega, como dar luz verde a sus camisetas oficiales o conocer a sus contrapartes como la señora Carmesí Flote Mascaray, una altanera, preciosa y orgullosa general que se ofende por la inocencia de Komari. Luego de ese incidente, acude al llamado de la emperatriz. Karen le notifica que su padre y otros 4 oficiales, incluidos
incluyendo un señor carmesí, fueron asesinados en una semana en el palacio. Si bien todos revivirán por la magia, es necesario que Komari averigüe quién es el terrorista que está detrás de los asesinatos. A fin de hacerle la tarea más fácil, le presenta a su compañera, Sakuna Memoiri, una hermosa chica que estará a sus órdenes y se vengará de los terroristas por sobre todas. Komari queda embelesada por la señor carmesí que fue asesinada y busca redimirse apoyada de su compañera. Sakuna desborda su salvaje corazón dentro de la tina que compone la carta que Komari lee perpleja. Viljas entiende al instante que su señora está interesada en la joven carmesí amante de los libros, por lo que sus celos están a flor de piel. La cosa termina de empeorar por un malentendido que les hace creer a sus soldados que quien atrape al terrorista ganará una cita con Komari. Esta hace de oídos sordos y almuerza con su homóloga para entrar en su pasado y descubrir un poco más. Como que posee el poder de modificar recuerdos, implosiona su núcleo. Aunque no pueden seguir ahondando en Sakuna por la algarabía que sucede afuera. Al salir ven con desconcierto a sus tropas apaleadas. Solo Melaconsi quedó de pie para informarles que fueron atacados por Flote. La señor carmesí acusa a sus hombres de destrucción a la propiedad privada e intento de homicidio. Lo que pasa es que Flote no confía en que una chica sea capaz de dirigir a un ejército, por lo que votará para que sea expulsada del Consejo de Señores Carmesí. A simple vista no parece la gran cosa, salvo por un pequeño detalle. Todo miembro del consejo que sea expulsado morirá al instante por una explosión en la cabeza, por lo que tienen 3 días para atrapar al terrorista antes que se celebre la próxima reunión y probar que Komari es competente. El día de la reunión del consejo llega. Desde el inicio Flote pone en tela de juicio su fuerza y liderazgo para comandar a los soldados. La señor carmesí hurga en el pasado de Komari por la academia y en sus carentes aptitudes físicas. La vampiresa se encuentra presa del miedo de ver que su futuro pende de un hilo. Para su suerte, Karen y Sakuna están de su lado. Además que la votación se ve interrumpida por el asesinato de otro señor carmesí. Vilhase la envenenó porque probablemente estaría de acuerdo con su destitución. Dada la falta de miembros vivos en la mesa, la emperatriz resuelve organizar una guerra entre los señores carmesí. Flote, Komari, Sakuna y los demás acatan las órdenes de su majestad por su honor, o de lo contrario perderán la cabeza. Komari se prepara para la batalla muy a su pesar, debido a que su trabajo soñado es ser novelista y construir mundos fantásticos con el poder de las palabras en vez de destruir mundos con el poder de las armas. Por ello le entregó uno de los manuscritos a Sakuna con el pretexto que son de una novata desconocida. Lo que no se percató fue de firmar el libro con su verdadero nombre. Komari corre como alma que lleva el diablo con la inclemente lluvia que la moja hacia la casa de los Memoiri. Al entrar, Komari siente un escalofrío al ver por el lugar un rostro conocido, el de ella en figuras, peluches y camisetas. Pasada la pena, Sakuna le manifiesta su miedo por la guerra que se avecina. Al ser una vampiro débil que odia pelear, no quiere enfrentarse a ella. Komari unir fuerzas porque siente algo por ella. La quiere como una amiga y quizás algo más. La suave Sakuna lleva a su amiga a contemplar el manto celestial que esa noche se vistió de gala para ellas. Las horas pasan como estrellas fugaces que parpadean al ritmo de su agitada respiración. Inesperadamente Vilhase llega para llevarse a su señora por lo sospechoso que le parece Sakuna. Para su tristeza, sus sospechas la afable chica está bajo amenaza de una mano que la obliga a acabar con la vida de Komari. Para sorpresa de nadie, Millicent no murió y solo está en prisión sin ánimos de pelear, mucho menos de ser humillada. Gracias a su vergonzosa derrota, fue expulsada de la luna inversa, por lo que Sakuna le pide ayuda. La joven idealista está entre la espada y la pared. Si no obedece las órdenes de los terroristas, su familia será asesinada. Millicent atina a recomendarle que le dé a Komari un poco de su sangre si quiere ayuda de verdad y que deje el resto a su suerte. Paralelamente, la gran guerra de los señores carmesí da inicio entre bombos y platillos. Desde que el sol ya se asomaba en el poniente, los generales se dan una cita en el terreno de juego con un único objetivo: conseguir la esfera carmesí antes de que muera la tarde. La contienda inicia con los señores de la guerra dispuestos a dejar la vida de sus hombres en las trincheras. Los hombres de Komari se lanzan en la furia de un Quijote ante su rival, porque para ellos morir es poco cuando por una enana vampira se muere. Señora y sirvienta ven una masa de furia incontrolable que se dirige hacia ellas. Es la señora carmesí que Valhalla envenenó y busca venganza. Sin dudar, Val se lleva a su ama por la lejana montaña cabalgando su jinete, mientras las tropas de Sakuna intentan capturar a Flote para ayudar a Komari. La vampiresa escapa de los ataques montando su noble corcel, eludiendo
las trampas que ponen en su camino y dejándola al borde de la muerte en más de una ocasión. La furiosa persecución termina con Komari probando la sangre que despierta su núcleo. Las naciones enmudecen ante la descomunal energía del ataque de Komari que ilumina el cielo por un segundo. Cuando vuelve en sí, ve cómo sus amigos desaparecieron de un plumazo, incluyendo la esfera carmesí. La única en pie es Sakuna, que hubiera preferido morir 1000 veces en vez de hacer lo que debe hacer: revelarse como la terrorista de Luna Inversa que asesinó a los oficiales reales, como una traidora al imperio. Komari no entiende por qué lo hizo, pues jamás será fuerte como ella. Lo único que puede hacer es ser un engranaje más en algo mucho mayor para salvar a los suyos. Con el dolor de su corazón se la lleva hacia un destino incierto. Komari despierta en un planetario construido con los recuerdos de Sakuna, un espectáculo horriblemente hermoso que revive las pesadillas de su pasado una y otra vez. Sakuna la deja entrar en el pasado de su vida, mostrándole que 3 cosas lleva el alma: herida, amor, pesar, dolor. Hubo una vez que Sakuna tenía una vida feliz hasta que el destino burló su suerte. Hace poco te conté que las personas pueden revivir por la magia del imperio, aunque existen artículos que vulneran esa magia y hacen que la muerte sea eterna. La familia de Sakuna tuvo la mala suerte de estar en el momento y lugar equivocado. Los recuerdos de su constelación le muestran cómo Luna Inversa asesinó a su familia para quebrarla desde adentro y que les fuera útil. Sin voluntad ni familia, sería la esclava perfecta. Sakuna se volvió para resucitar a su familia aún contra sus ideales. Si quiere volver a verlos, debe asesinar a los oficiales imperiales y a Komari. Si no puede hacerlo, morirá con ella o volverá parte de su nueva familia de un juego enfermizo. Komari cumple su deseo por un momento como su hermana mayor antes de que su superior llegue a reprenderla por su ineficiencia. Sakuna no puede soportar seguir fallando una vez más, por lo que prefiere tomar una pócima que podría matarla, pero la expiaría de sus pecados. La noble escritora encara a su verdugo en una batalla que tenía perdida desde el inicio. Su esfuerzo es envidiable y su fuerza inquebrantable, pero no lo suficiente para salvarse siquiera a ella misma. Su superior la golpea hasta la saciedad por desobedecer sus órdenes y dejar con vida a Komari. En sus últimos alientos recuerda el consejo de Mijisen. Sakuna le entrega su sangre, que despierta la verdadera forma de Komari, una vampira de cabellera blanca como la noche y ojos rojos como la sangre del verdugo que habría de correr. El canalla no solo puede dar patéticos golpes antes de ser salvado por Sakuna, que lo regresa a la sede de la Luna Inversa de un puñetazo. Cual miserable César es traicionado por sus lacayos y perseguido por una rabiosa Komari que lo condena a retorcerse de dolor en los abismos llameantes del infierno por los siglos de los siglos. Al final del día, las cosas salen bien para Sakuna y Komari. Una no recuerda lo que pasó y la otra obtiene el perdón del imperio. Así puede seguir con su agridulce vida de no tener a su familia, pero sí una sincera amiga. Luego de una agotadora jornada, Komari es recompensada por su alteza con 2 semanas de vacaciones en un paraíso tropical, acompañada de su otrora enemiga y su maid. La vampiresa se dispone a disfrutar del sol, la arena y el mar contra su voluntad. Todo comenzó porque Komari quiere cambiar su forma de ser, pretender una y otra vez que se divierte fuera de su habitación para recolectar experiencias que le ayuden en su futura carrera como novelista. No obstante, Bill le recuerda que no está ahí únicamente para divertirse. Una de las 8 ilustres generales de la República de Guerra Aruka, una tal Nelia, le envió una invitación de lucha que desencadenó una situación de tensión entre las naciones. A fin de evitar un conflicto mayor, las dos fueron invitadas a una fiesta de té en el resort que se está hospedando. Komari no se siente lista para cenar tras las líneas enemigas. Bill resuelve ver el futuro, dejando que Sakuna se embriague de su sangre y vislumbrar que nada malo le pasará a su señora siempre y cuando no haga nada tonto. Una vez despejadas las dudas, los trenes reciben a Nelia para la dichosa fiesta de té. Las generales discuten largo y tendido sobre sus victorias en el campo de batalla. Además se regodean por su dominio incontestable sobre sus enemigos y sobre un futuro plan de dominación mundial. Nelia le propone unir fuerzas y dirigir a sus ejércitos en una guerra sin precedentes para poner a los reinos a sus pies sin dar explicaciones. Antes de concretarse, Belius irrumpe en la reunión con la noticia de que sus tropas eliminaron a los de Nelia sin saber que su susodicha estaría presente. La estratega estalla en cólera por las afrentas de su enemigo que se atrevió a atacar en su propia cara. Bilhassa y las demás escapan de su furia hasta refugiarse en la ladera de una montaña, donde esperan instrucciones de la emperatriz. Lejos de ahí, Karen le notifica que una de las 5 espadas imperiales
celestiales del paraíso celestial, Carla viene con el firme propósito de crear lazos entre Multine y su nación por ser enemigos de Guerra Aruka, la nación de Nelia. Ambas son figuras fuertes de todos los reinos. Por su fuerza, Carla le pide que se una a su causa para traer la paz al imperio y terminar con las revueltas de Guerra Aruka. No obstante, Komari debe mantener su careta de amante de la guerra si no quiere que descubran que es más débil que un gatito. Su majestad termina la discusión, obligándolas a hacerse de palabras y restregarse sus éxitos en la cara si no pelearán en un duelo a muerte con cuchillos. Al ver que no es nada contra la gallarda belleza de Komari, Carla acepta unirse al imperio de Multine. Sin embargo, Carla se arrepiente de hacer lazos con la sangrienta vampiresa que ha salido victoriosa de cada una de sus batallas. Lejos de ahí, Nelia y las facciones enemigas discuten acaloradamente sobre la sucesión que se tambalea por la futura guerra con el imperio de Multine. Por su parte, Komari lidia con la reunión con los otros señores carmesí que se llevan en la comodidad de su cama para debatir en las acciones de la guerra, ya que las tropas enemigas están en las puertas del reino. Más pronto que tarde, mucho más pronto que tarde, Nelia bombardea la mansión de Komari con su ataque que los agarra desprevenidos. Todas las ciudades del imperio sufren las ofensivas de los aliados de Nelia. La maldad corre desenfrenada por las calles de Multine. Las fuerzas de Komari ven a las fuerzas invasoras que penetran las barreras de la ciudad buscando la cabeza de su comandante. Al tenerla desprotegida, Vi la rescata de morir irremediablemente. Cuando escapan ambas, son teletransportadas a un paraíso de ensueño que está más allá de la imaginación. Al abrir los ojos ven a Nelia y su sirvienta que las llevaron allí, no para pelear, sino para platicar y llegar a un mutuo acuerdo. Lejos del calor de la batalla, Nelia confiesa que hace años sus vidas se cruzaron por azares del destino, pues su tutora fue la madre de Komari. Cuando eran niñas, ambas se encontraron en una cena diplomática, pues sus naciones eran aliadas. Komari logra recordar vagamente que Nelia fue más que una niña extraña con la que compartió un delicioso postre. Fue el último vínculo que existe con su madre. Nelia se sincera porque la necesita como huella en el camino, como arena al coral para tomar el poder de su nación sin llegar a la violencia. Por si no fuera suficiente, la requiere para mostrar los crímenes del gobierno de Guerra Aruka. Komari acepta porque Nelia le demuestra un poco de su cariño. Mientras tanto, la guerra se detiene brevemente para darle un respiro a los imperios que se desangran sin ton ni son. El coste de los daños materiales son incalculables, aunque no tanto como la cantidad de vidas perdidas en la guerra deseando encontrar una salida. Por su parte, Komari, Vilhase, Nelia y Carla discuten los rumores que rodean el paraíso de ensueño, pues temen que dentro de ahí se encuentre todo el mal del mundo por las supuestas torturas y experimentos inenarrables cometidos hacia los humanos. Aunque a Komari y Carla les preocupa más que cenarán antes que el sufrimiento ajeno, Nelia no pasa por alto su poco interés, pues un comando de Warblades, un imperio rival, irrumpe en su reino. Vil compra algo de tiempo a costa de su propia vida para salvar a Komari. Sin embargo, el general enemigo las embosca a pocos metros de la salida. Con Vilhase herida y sin magia, Komari se atiene a que un milagro la salve. Un milagro que llega en forma de la señor carmesí que Vil envenenó un par de meses atrás. Esta detiene a los enemigos mientras Sakuna y los hombres de Komari llegan como refuerzos a la contienda. Sakuna se despide de su amiga deseándole buena suerte porque la necesitará, en lo que ella y sus tropas se encargan de los soldados de Warblades. Así Komari y compañía se apresuran a llegar al paraíso de ensueño, porque la guerra en Guerra Aruka se intensifica a cada paso que dan. Una vez en el lugar, miran con espanto celdas llenas de humanos hasta donde alcanza la vista. Nelia le pide a su sirvienta que le entregue las llaves para liberar a esas personas. En cambio, su fiel compañera le da el acero frío de su espada que corta de tajo todas sus ilusiones. Confundida, Nelia pregunta qué ha pasado. Para contestar su pregunta aparece el general de Warblades, que se revela como el hermano de su fiel sirvienta. Esta confiesa que desde el principio creyó que sus sueños de libertad y paz la llevarían hacia una espiral de destrucción. Por ello la traicionó con el mejor postor, su hermano. Komari no puede soportar escuchar un segundo más de sus fantasías de guerra y muerte. Sin temor a nada, le grita al canalla que lastimó a su amiga, ignorando que esto le costaría caro. De pronto una presencia le hiela la sangre de los presentes. Sakuna emerge entre las sombras buscando dos cosas: que Komari esté bien y moler los huesos del idiota que se atrevió a lastimar a su amiga. Dicho idiota se retira de la escena dejando que su hermanita pelee contra Sakuna y se haga cargo de sus tropas. Dado que
que el paraíso de ensueño es un laboratorio que creó 5000 supersoldados que pronto conquistarán Multine y los demás imperios. Esto poco o nada le importa a Komari. Lo único que le preocupa es curar a Nelia, quien perdió mucha sangre. Nelia no quiere seguir viviendo si sus sueños son tontas ilusiones amargas como las noches silenciosas y muy largas. Komari le recuerda que el único sueño tonto es aquel que no lucha. Con las pocas fuerzas que le quedan, le entrega un poco de su sangre como muestra de su amistad, para que salgan a perseguir ese tonto sueño que les hace seguir luchando. Mientras tanto, en algún lugar de un gran país, la emperatriz Karen discute sobre el general de Warblades al tiempo que las puertas del imperio son asediadas por los supersoldados. El hombre se regodea que ni ella ni nadie arruinará sus planes de dominación. Con lo que no contaba es que los horrores que escondió debajo de la alfombra saldrá a la luz gracias a una periodista muy entrometida. Por su parte, Nelia libera a los humanos cautivos lo más pronto que su coraje le permite. Tan pronto los saca del lugar, corre motivada por una ira asesina hacia su sirvienta para castigarla por su imperdonable traición. Una vez liman asperezas, Nelia, Carla, Sakuna, Komari y Bill se enteran de los crímenes de Guerra Haruka, por lo que entienden que no les queda mucho tiempo para actuar. Nelia toma a Komari y con la misma gentileza le regala su sangre. Komari continúa dudando por su temor a perder el control y causar dolor, pero sus amigas le convencen que afuera están pasando horrores inenarrables, por lo que puede evitar miles de horrores con uno solo. Al salir encuentran a los últimos señores carmesí en pie, vencidos y cansados de tanto luchar. Sorpresivamente, Millicent regresa de su retiro para limpiar el campo de batalla como agradecimiento a Komari por dejarla vivir. El general mira pasmado cómo sus ataques no le hacen nada a sus rivales. Igual película de superhéroes, los hombres de Komari y compañía regresan entre los muertos para encargarse de los supersoldados, mientras Nelia se encarga del general. Sin embargo, Komari le ofrece una oportunidad para rendirse, pero este se niega a tomarla. Sin ninguna atadura a su moral, la vampiresa lanza una lluvia de espadas bañadas en luz que eliminan las abominaciones de la guerra de un plumazo de una vez y para siempre. Después de la tormenta llega la calma. La guerra de las 7 naciones termina con la reconstrucción de Guerra Haruka. Nelia se reencuentra con su padre y Komari sigue ignorando las pequeñas delicias de una vida conyugal junto a Bill, Nelia o Sakuna, porque podrán pasar más de 1000 años, muchos más. Pero ahí, como en la eternidad, no habrá trono más deseado para la vampiresa que el de un mundo en paz o un mundo en el que no tenga que trabajar. No olvides suscribirte, dejar un like y seguirme en mis redes sociales. De igual manera, quiero enviarle un saludo a Lucas Rosales, Pardo McLovin y Rikudo Usenin, que se volvieron aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.